Ministerio Juan Tucen se complace en presentarles temas selectos que han bendecido bajo la unción del Espíritu Santo a miles de personas alrededor del mundo. Dispóngase a recibir la bendición que Dios ha preparado para usted a través del mensaje que oirá a continuación. Ahora vamos a hablar sobre la pecaminosidad de Satanás, porque nosotros andamos por allí viviendo una vida cristiana normal, sin muchas preocupaciones espirituales, pero nos hemos olvidado que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, potestades de las tinieblas. Dice que operan allá en las nubes, desde lugares específicos para controlar a la gente. Y yo estaba orando al Señor, decía, bueno, pero yo quisiera darle algo que no rayara tanto en lo teológico. Pero, en fin, no nos podemos zafar de esa parte de la teología que nos enseña con respecto a ese personaje. Yo he oído muchas personas que lo llaman el diablito, lo llaman perro, le dicen una cantidad de cosas. Yo estoy de acuerdo que el diablo hay que espantarlo como se espanta un perro. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero que tus palabras de minimizar no te confundas con lo que realmente es el carácter del diablo y cómo trabaja. No puedes obviar, no puedes ignorar que este personaje estuvo en la misma presencia de Dios. Y dice que para el día de su creación se inventaron instrumentos y adoraciones especiales. Dice que era perfecto en todos sus caminos. Dice que era acabado en perfección. Era lo mejor que había allí en cuanto a ángeles se refiere. Entonces no podemos confundir que estemos minimizando al diablo mientras él está haciendo desastre con nosotros. Yo siempre pregunto y siempre me hago esta pregunta, Dios mío, ¿por qué tanta gente que reprende al diablo en las iglesias y viven divididos? En algunas viven en chisme, en adulterio, en fornicación, otros evangélicos con demonios. Yo digo, bueno, pero no se la pasan todas las noches reprendiendo al diablo. No se la pasan atando y reprendiendo al diablo por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. El problema es que la iglesia, nosotros le enseñamos a pelear e insultar al diablo, pero no lo enseñamos a vencerlo. Una cosa es insultar a Satanás y otra cosa es vencerle en el nombre de Jesús. ¿Ok? Dile al que está a tu lado, una cosa es insultar al diablo y otra cosa es vencerlo en el nombre de Jesús. Entonces yo oigo mucha gente por allí insultando a Satanás, pero con una vida derrotada, con una vida alejada de Dios, con una vida equidistante de lo que es Dios. Entonces para ello he seleccionado por aquí unos puntos importantes. Vamos a tratar, a ver si nos da tiempo, como 23 puntos sobre la pecaminosidad de Satanás. Estuve esta semana trabajando en eso y vamos a llevarlo, es un mensaje totalmente bíblico, radicalmente bíblico. En el libro de Isaías 14, versos 12 al 14, encontramos el primer punto y es el repudio a Dios en el principio. Él repudió al Señor. En primer lugar tenemos que Satanás repudió al Señor en el principio. Isaías capítulo 14, versos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice que él debilitaba a las naciones y hacía grandes cosas. Y aquí no vamos a entrar de qué naciones eran, ya eso tendríamos que a tratar sobre otro tema al respecto. Pero lo que sí podemos decir es que este personaje estaba en el cielo. Por lo cual el mismo Isaías dice: oh, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Y le dice que fue cortado por tierra porque él debilitaba a las naciones. Dice que él decía en su corazón: subiré allá a las alturas, a las estrellas, haré un trono y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Quiere decir que los hombres que quieren hacerse Dios y que se creen dioses porque tienen posiciones o porque Dios los está usando grandemente. Por ahí salió uno diciendo que es Dios, que es el Mesías. Un predicador del Evangelio ahora dice que eres Dios, que eres Jesús,
que eres el Señor, que eres Jehová. Fíjese, bueno, fueron cortados por tierra, fueron desechados, siguieron un patrón de conducta, y el patrón fue el enaltecimiento de espíritu. Gente que se enorgullece de ser muy espiritual, se enorgullece de ser mejor que otras personas, se sienten orgullosos quizás porque se sienten más espiritualizados que todo el mundo. Bueno, así se sintió el diablo y vea cómo cayó. En segundo lugar, el segundo punto en cuanto a su pecaminosidad, él hizo que una tercera parte de las estrellas del cielo le siguieran. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 4, dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aunque es una profecía para el medio de la tribulación con respecto a Israel y su ida al desierto, y al hijo varón que se llama Jesucristo, pero tenemos algo muy importante que aduce que él hizo caer la tercera parte de las estrellas de los cielos, digamos, de las huestes angelicales. Por eso es que usted no se puede confiar de creerse tan superior, porque si convenció a un ángel, imagínate a cuántos seres humanos débiles está convenciendo. Hemos visto por experiencia que muchas apariciones angelicales han asustado a un gentío. La palabra de Dios dice sobre siervos de Dios que cayeron en tierra para adorar a los ángeles que hablaban con ellos. Juan hizo lo propio. Él quiso adorar a los pies del ángel que estaba enfrente de él. ¿Y qué le dijo? No me adores, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo y de los que adoran a Dios. Fíjate esto, si no Juan va y se arrodilla. Por eso debemos tener mucho cuidado, abrir nuestros ojos, quitar a un lado los fanatismos religiosos, quitar a un lado lo que son los prejuicios que nos enseñan en muchas organizaciones y comenzar a ver la palabra de Dios tal y como está escrita. La Biblia me habla de un enemigo formidable que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sus primeros trabajos los realizaron en los cielos y pudo traer a tierra cientos de miles de ángeles y demonios que ahora están acá. Lo otro es el punto número 3. Él ha pecado desde el principio, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Diga conmigo, él ha pecado desde el principio. Bien, Primera de Juan 3, 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Me dice que el que practica el pecado, no me dice el que comete un pecado. Vamos a ver, en lo que va de año, ¿cuántos han pecado aquí? Sí, ¿verdad? Pero usted no es del diablo. Me está diciendo aquí, no del que comete un pecado, sino que el que practica el pecado, el que sabe que algo es pecado, pero lo hace. Él sabe que está en franca rebelión en contra de Dios, pero hace el pecado, practica el pecado, es parte de su vida. Y la Biblia dice que tales personas son del diablo. Vuelvo y repito, como dice la palabra del Señor, diga conmigo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendecimos al Señor por ello. Para deshacer las obras del diablo, Cristo Jesús las desbarató. Por eso es que se apareció el Hijo de Dios. El diablo estaba haciendo su trabajo, pero apareció Cristo Jesús para ponerle fin a ese trabajo que él estaba haciendo. Pero todavía trasciende. Los que no andan de acuerdo a los principios bíblicos de Dios, los que no andan de acuerdo a la revelación divina de la palabra, caen en lazo de Satanás, practican el pecado. Hay una doctrinita por allí que le llaman salvo, siempre salvo. Ellos practican el pecado, se emborrachan, adulteran, se drogan, hacen desastres, vituperan, critican, matan, destruyen, pero son salvos, siempre salvos, de acuerdo a lo que ellos dicen. Y la palabra del Señor dice que el que practica el pecado no es que es salvo, siempre salvo, sino que es hijo de Satanás, porque el diablo pecó desde el principio. Dile que está a tu lado, por eso cuídate del diablo. En cuarto lugar, él es mentiroso desde el principio. Diga conmigo, él es mentiroso desde el principio. Juan capítulo 8, verso 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer.
él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Oiga eso, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí está muy claramente. Si ustedes dicen que son hijos de Abraham, ¿verdad? Bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, pues me siguieran y creyeran en mí como lo creyó Abraham. Pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hace estas cosas desde el principio. Es mentiroso. ¿Qué de las personas que mienten en estos tiempos? Que mienten dentro de la iglesia, que viven una vida de mentira, no sujeto a la palabra de Dios. Mira, a mí se me eriza la piel cuando hay evangélicos que muchas veces hablan conmigo y el Espíritu Santo me testifica que me están mintiendo. Yo le digo, Señor, que no les pase lo de Ananías y Zafira. Pero yo creo que está llegando el momento que se va a repetir Hechos capítulo 5. Va a llegar el momento en que personas que se dicen ser cristianas van a estar mintiéndole a los hombres y mujeres de Dios y van a caer muertos como cayeron Ananías y Zafira a los pies del apóstol Pedro. Porque el diablo es mentiroso y cualquiera que se une a ese sistema de mentira se hace copartícipe de Satanás. Entonces, ¿de qué le sirven en la iglesia cantar? ¿De qué le sirven a la iglesia reprender al diablo? ¿De qué le sirven en la iglesia de estar toda la noche en el culto o de estar ayunando y orando y buscando los lugares donde hay fuego y que según para avivarse, cuando llevan una vida de mentira? Diga conmigo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso no se oyó duro. A partir de este momento, el que aquí me mienta es del diablo. ¿Sabe por qué es del diablo? Porque en Dios no hay mentira. Di la verdad aunque te duela. Di la verdad aunque vaya en contra tuya. Pero di la verdad. Dile que está a tu lado, di la verdad aunque te duela. Di la verdad aunque esté en contra tuya. Pero di la verdad. Porque el que habla la mentira se hace partícipe con las obras del diablo. Pero el que habla la verdad vive en Cristo, porque su vida es en Cristo, que es la verdad, que es la vida. Pero por allí se la pasa mucho allí diciendo, no, tranquilo, yo le voy a pedir perdón a Dios. Hermano, ¿por qué no viene al culto? No, hermano, porque es que me siento un poco enfermo. No, es que quería ver las Olimpiadas, cuando hay las Olimpiadas. Manito, ¿por qué no viene ahí al culto? No, mi hermano, ¿sabe que me siento? Inventan cualquier problema. Esto está como los que matan a la familia allá en el trabajo. No viene porque se me murió la abuela, no viene porque se me murió el primo. No viene... Bueno, cuando se dan cuenta ya mataron a toda la familia. Dile que está a tu lado, gracias a Dios que tú eres un hombre y una mujer de verdad. Número 5. En el huerto de Edén, él menospreció a Dios y aconsejó a nuestros primeros padres a repudiar a Dios. Vea el trabajo de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le dio a la mujer y le dio al hombre donde más eran sensibles, querer ser como Dios. Mire, hay un engañito de Satanás por allí, usando un texto de la Biblia, de eso de querer ser como Dios. Jesús dijo, y obras mayores de las que yo hago harán ustedes, porque yo voy al Padre. Y Satanás ha usado este texto para engañar la mente de tantas personas, que ellos añoran ser como Cristo. Ellos quieren ser como el Jesús que resucita a la hija de Jairo, el que resucita al hijo de la viuda de Naín, el que resucitó a Lázaro, el que caminó sobre las olas del mar, el que multiplicó los panes y los peces, el que echó fuera demonios, el que hizo una gran cantidad de cosas. Queremos ser como ese Jesús. Y el engaño del diablo muchas veces, aun cuando estamos ayunando y orando, es pidiendo el poder de Jesús,
para ser como Él. Y sin darte cuenta, estás repitiendo la misma historia del diablo. Para llegar a hacer los hechos que hizo Jesús, lo tenemos claramente en Isaías capítulo 61, los primeros 3 versículos te lo habla claro, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo bajó sobre Jesús. Pero ¿cómo se preparó Jesús? La Biblia dice que si alguno dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En humildad, en obediencia, no inventando nada. Hay una cantidad de gente en pecado ahorita que a mí realmente me tiene asustado, porque de un momento a otro va a caer fuego de Dios en el altar. Hay una cantidad de personas inventando iglesias por todas partes, como si fueran Dios. Llegué aquí, yo quiero formar una iglesia aquí. Me parece que esto es bueno para formar una iglesia. Y aquí vamos a plantar la obra del Señor. La pregunta es, ¿Dios te mandó a levantar iglesias? ¿Dios te mandó a hacer lo que estás haciendo? Porque si estás en fracaso, si la unción no está en ti, sino lo que vives en líos y en más líos y un ataque frontal, es porque la unción no está contigo. Y si la unción no está contigo es porque Dios no está contigo en ese trabajo. Una de las cosas primeras que hablé yo con Semicí cuando comenzamos fue, señores, si esto es de Dios va a prosperar y va a crecer y va a trascender a las naciones. Si no es de Dios, cada uno de nosotros nos vamos a ir por una iglesia tranquilo. Porque hay iglesias en estos tiempos que delante de la presencia de Dios no son iglesias, porque el Señor nunca habló de ellas. No está en el espectro de los candeleros de Dios. Los pastores que están dirigiendo esas obras no están en el espectro de las estrellas de Dios representadas en los cielos. Son grupos religiosos de los que viven echando a perder a la gente. ¿Cómo se descarría personas de esos lugares? ¿Cómo hay gente sin conocimiento en esos lugares? ¿Cómo hay gente amaniatada, enferma, dañada, en ruina en esos lugares? Porque es que Dios nunca, pero nunca le dijo que formaran esa iglesia. Y Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aún hasta lo que Jesús hablaba no era del mismo. Él decía, yo no les vine a hablar a ustedes mis propias palabras. Yo vine a hablar en nombre del Padre que está en los cielos. Y lo que oí hablar en la presencia del Padre, lo que Él me dijo, fue lo que yo vine a hablar a ustedes. Entonces, ¿por qué estamos hablando nosotros? ¿Por qué estamos inventando nosotros? Hay gente que me dice, hermano Juan, usted con ese ministerio que tiene, no se pone a fundar iglesia en todas partes. Yo dije, señores, si Dios no me está diciendo que comience a fundar más iglesias, Él me dijo que con la iglesia que Él me daba, con esa iba a recorrer a las naciones de la tierra. Si es de Dios que Semicí comienza a levantarse por todas partes, bueno, Dios estará preparando ejércitos de hombres y mujeres que lo van a hacer. Pero yo estoy aquí para cumplir una misión de parte de Dios. Y cuando yo termine esa misión acá en la tierra, pues me espera el reino de los cielos. Y otros continuarán la labor. Dile que está a tu lado, no inventes nada que Dios no te está mandando a hacer. No inventes nada. Detente. ¿Quieres levantar una iglesia? Dios no te ha dicho, quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Pero no se ponga a inventar. Porque fue lo que el diablo trató en el corazón de esta gente. Luego usted ve esos líderes en adulterio, que ya no quieren la obra de Dios, que se la pasan luchando y que una lucha, que el diablo, que los demonios me están atacando, que esa es una lucha constante, hermano, que tengo que vivir en ayuno y oración porque el diablo me está persiguiendo. Claro, el diablo te tiene azotado de esa manera porque está fuera de la unción del Espíritu Santo de Dios. En la grabación anterior estábamos hablando que una hornilla que está encendida, las moscas no le caen allí ni ningún insecto. Por eso es que yo dificulto del verdadero cristianismo de un evangélico que se esté endemoniando. Porque nosotros no somos casa de Satanás, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y lo que Jesús dijo, los voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y donde hay Espíritu Santo fuego no puede haber el diablo morando en ese corazón ni en esa vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso lo dijo Jesús. Yo por eso ahorita no estoy perdiendo tiempo con muchos evangélicos que están demonios. Ni el gadareno que se me presente. Si el Señor no me manda, yo dejo a ese loco tranquilo. Después le voy a hablar algo con respecto a cómo Satanás ha usado a la iglesia de Jesucristo para popularizarse él. Con decirle que hay iglesias que más nombran al diablo que a Dios. Sus oraciones más, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Los testimonios más, el diablo, el diablo, el diablo. Es puro diablo, diablo, diablo. Pero nada de revelación divina, nada de unción. Que están creciendo, que están prosperando, que están avanzando. Que Dios le está usando poderosamente. No. Dile que está a tu lado, deja de popularizar al diablo y comienza a hablar de Jesús.
¿seréis como Dios sabiendo el bien y el mal?, le dijo el diablo a la mujer y al hombre. En sexto lugar, él insinuó a Jehová que Job lo amaba y le servía solo a causa de los beneficios que recibía. Según Job capítulo 1 verso 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No hay mayor insulto para Dios que este, de no ser amado a base de su dignidad, sino por ser rico puede sobornar a hombres como Job que pretenden que le aman. Eso era lo que le estaba probando. Yo estuve durante años, bueno, pero ¿por qué Dios permite esto? Claro, porque parece ser que Satanás lo que estaba presentando es: no, tú tienes sobornado a Job. ¿Cómo no te va a amar si le tienes esa cantidad de riquezas? Si le tienes cantidad de siervos, cantidad de tierras, tanto ganado que tiene Job. Claro, tú lo sobornaste y por eso es que él te sirve. Por eso es que en el número 7, cuando Dios le dio a Satanás permiso, él hizo que 5 calamidades cayeran sobre Job. Eso que lo lean en su casa, Job 1:13 y del 2 al 7. Todo el capítulo 1 hasta el 13. Y capítulo 2 al 7. Todo eso, usted va a observar allí todas las calamidades que le vinieron a Job. Por eso es que algunos quieren acá la fe de Job, que la goza. Ahora nadie quiere la fe de él, ¿verdad? Bástale tu propia fe. No estés envidiando la fe de nadie en esta tarde. Fíjese, por eso es que lo que nosotros tenemos, todo le pertenece a Dios para su gloria y su honra. ¿Qué otra cosa hizo Satanás? Para que usted vea, yo estoy hablando esta tarde sobre el diablo, porque en muy pocos lugares se habla de lo que es el diablo, sino que se está diciendo que nosotros le vencimos, que nada podrá contra ti, que ese pobre diablito, que es un pobre diablo muerto, que está ahí enterrado, que está debajo de nuestros pies, que tal. Y yo veo a la gente todo el tiempo peleando con ellos. Yo digo, pero bueno, se agarraron al alzado del barrio que se llama el diablo y lo metieron preso, porque sigue haciendo daño. Bueno, porque no nos están hablando de él como realmente dice la Biblia. Mire, Satanás tiene una fuerza tan tremenda que se levantó contra Israel. Diga conmigo, se levantó contra Israel. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Salmo 109, verso 6. Y Zacarías 3, 1 al 2. Veamos. Vamos a leer Primera de Crónicas 21, 1. Dice: pero Satanás, diga conmigo, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. David, el dulce cantor de Israel, la lámpara de Israel, el que se perpetuaría el trono, del cual descendería el mismo Jesús, porque David es abuelo de Jesucristo. Dice que Satanás incitó su corazón. ¿Cuántas veces el diablo habrá incitado nuestro corazón y nosotros lo confundimos que es Dios? Cuando vemos a alguien haciendo mal y nosotros nos ponemos bravos contra él y comenzamos a denigrarlo y comenzamos a destruirlo, Satanás está incitando nuestro corazón. Cuando yo veo que alguien pecó dentro del pueblo de Dios y tan pronto supe eso, en vez de callar y tratar de restaurar, lo que me voy es a hablar con todos los evangélicos en la iglesia y cuantos evangélicos me encuentren por allí y a sacar el pecado de los demás, que ahora hay evangélicos buzos que se la pasan buscando en el mar, donde Dios botó los pecados para recapitularnos y comenzar a decir a los demás lo que ellos encontró, precisamente lo que Dios votó. Y cuando yo tomo un mal testimonio suyo para destruirle y dañarle y para que todo el mundo lo sepa, porque supuestamente es para que ninguno sea engañado contigo, entonces yo estoy siendo incitado por Satanás. Cuando la gente comienza a caerme pesada dentro del pueblo de Dios, estoy siendo incitado por Satanás. Cuando comienza una lucha mental allí, que si miento o no miento para que la gente no diga que he dejado de ser espiritual, yo estoy siendo incitado por el diablo. Cuando comienzo a criticar de los grupos y de todos los demás, yo estoy siendo incitado por Satanás. David lo fue. Salmo capítulo 109, verso 6 dice: pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Quiere decir que Satanás viene siendo a veces la correa de Dios para castigar a muchos impíos. Zacarías capítulo 3, verso 1 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Por eso es que yo digo, cuando un hermano acusa a otro hermano, entonces Satanás lo está incitando. Lamentablemente los grupos religiosos se destacan por esto. Ellos dicen que son estrictos, ellos dicen que son de la línea dura, ellos dicen que están de acuerdo a la palabra, pero cuando van a matar a alguien con su testimonio no lo piensan dos veces, porque no hay amor, no hay misericordia, no son como el Señor.
El Señor nos manda a ser como Él en humildad, en ciencia, en trabajo. Y la unción y los milagros vendrán después. Nunca permitas caer en los lazos satánicos para destruir a otra persona. Aunque tú sepas que está pecando, deja a esa gente en manos de quienes deben tratar, lo que son los ministros que Dios ha puesto en las congregaciones para bendecir a esa gente. Usted hágase un lado, por favor. Cuidado, se mete con la vida de un hermano, no vaya a ser que tú mismo, con la misma vara con que miras, seas medido después. Porque cuando otro peca, no queremos tener misericordia con ellos. Hay que acusarlo, hay que destruirlo, hay que sacar el pecado a la luz, que la gente lo sepa. Hay que sacar al diablo de la iglesia. Se están refiriendo al hermano de la iglesia, ¿no? Pero cuando pecan ellos, mi hermano, ¿cómo se esconden? Y entonces quieren tener que le tengan misericordia. Hermano, pero ¿qué misericordia va a haber contigo si tú eres un despiadado en el momento de acusar a otra persona? Eso lo hace el diablo. Aquí estaba Josué. Dice que estaba el diablo para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, diga conmigo, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Vea el respeto que se demuestra ahí con respecto al enemigo. Allí yo aprendí a respetar a mi enemigo. Yo no puedo tratar al diablo con liviandad. Yo sé que esto suena extraño para alguien como yo que practica liberación. Pero en mi liberación nunca me ven ofendiendo a un demonio, ni tratando de conversar demasiado con él. Porque Dios no me mandó a conversar con los demonios, me mandó a expulsarlos en su nombre, eso fue todo. Pero también debo tener respeto por eso que están allí, porque estoy hablando con el príncipe de las tinieblas. Tienes que aprender a respetar a tu enemigo. Diga que está a tu lado, respeta al enemigo. Mire, la única manera que usted puede ir en contra del diablo es que reciba una palabra de Dios y vayas en la unción del Espíritu Santo de Dios para actuar. De lo contrario, usted va a quedar en grandes problemas, como los hijos del sacerdote Exeba, que eran unos exorcistas según, y le decían a los espíritus, sal del cuerpo de ese hombre en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. ¿Y qué fue lo que le dijo el demonio? Sé quién es Jesús, y también sé quién es Pablo, pero ustedes yo no lo conozco. Y dice que salieron desnudos de allí. El diablo los avergonzó. Y uno dijo, ¿y no eran hijos de los sacerdotes? ¿No eran de los príncipes de Israel? Lo que pasa es que yo no puedo ir contra el diablo así como un alzado, con un corazón lleno de orgullo, con un corazón lleno de superioridad, sino que debo ir en humildad y en la unción del Espíritu como anduvo Jesús. Jesús dijo, y sed manso y humilde de corazón, aprendan de mí esto. Dile que está a tu lado, aprende esto de Jesús. La mansedumbre, la sencillez, con la unción, derrotan al diablo. Armas poderosas como esa. Pero algunos recibieron un cursito por allí de echar fuera diablos, entonces van listos a tratar de sacar a los demonios. Y no funciona de esa manera. No funciona así, mis amigos. Yo algunos oigo por allí que dicen, no, yo me paro frente al diablo. Bueno, yo los felicito, realmente los felicito. Los encuentros, los 3 últimos encuentros que tuve en estos 10 años, no fueron nada buenos. Recuerda que el diablo no se va a mover una persona solamente para que él alardee, sino es por algo. Y recuerda que Dios me está mandando a uno de los países más difíciles de la tierra. Hacia allá ya hemos estado yendo. Pronto vamos a África, si Dios quiere. Pero para ellos tienes que ir bajo la unción del Espíritu Santo. De ser posible que el diablo te confunda, que cuando te vea diga, no, esto no es una amenaza para mí. Pero cuando seas activado bajo la unción del Espíritu Santo, él tenga que huir en el nombre del Señor. Pero no lo vas a hacer tú, entiende, lo va a hacer Dios a través de ti. ¿Cuántos son canales de Dios acá? Ahí, levanten las manos los canales del Señor. Hablando un poco más sobre la pecaminosidad de nuestro enemigo y de cómo él actúa y por qué nosotros debemos tener mucho cuidado. En el paso número 9, él debilitó a las naciones, según Isaías 14:12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Debilitar a una nación no es fácil. Los presidentes de las naciones se la pasan comprando armamento para defenderla. Y aún hasta para debilitar a una nación, aunque sea pobre, no es cuestión fácil. Debilitarla hasta su cimiento y sacudirla como
como se sacude el grano en una trilla, no es fácil. Eso no se puede hacer nada más así. Y Satanás lo hace. Satanás debilita una nación, porque toma una afrenta. La Biblia dice que afrenta, el pecado de la nación es una afrenta ante su presencia. Bueno, el diablo estará usando eso. Ahora, si debilita una nación, ¿será mucho debilitar entonces a alguien que se descuida? No juegues con el diablo. No ofendas al diablo. Ve contra él con las armas de la luz. Tú no puedes salir gritando ahí, reprendiendo al diablo como Florentino y el diablo. A mí me encanta oír la cuestión de ese Florentino y el diablo, porque es el hombre tratando de defenderse contra un enemigo superior a él. Y a la final comienza a rezar oración y la Santísima Trinidad y todo esto lo demás, ¿verdad? Invocando. Y lo que no sabe es que está invocando más diablo para reprender al diablo. Así que actúa el mundo y la gente piensa que con un grito los demonios van a salir. Y la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, diga conmigo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es someterse a Dios, ir en la voluntad de Dios. Así que es el momento de ir pisando tierra, mis amigos. Si usted ha ido por ahí mensajito que lo que hace en vez de instruir es envalentonar a la gente y después, ese es como en los rines, ¿no? Le dice, tú puedes, el tipo es grandote y pega duro. No, pero no, tú puedes. Cuando son más grandes caen más fuertes. Tranquilo, llégate ya, como Rocky Balboa. ¿Ustedes vieron a Rocky Balboa alguna vez? Bueno, y viene Rocky y se manda, así estamos nosotros en el ring contra el diablo, y pelea, ya el ojo se nos cae aquí, ya no aguantamos, y entonces te dice, no, tranquilo, el diablo te dio, pero dale ahora tú más duro. Pero ¿cómo le vas a dar a un espíritu? Yo les voy a decir algo. Hace 9 años atrás aproximadamente, yo estoy orando en la presencia del Señor. Yo no sé decirles si que fue que me quedé dormido o vi una visión. Yo no sé qué fue lo que pasó allí. Y entonces, yo soy llevado en el espíritu a un lugar. Eran como unos campos y unas ciudades, todo junto allí, era hasta algo confuso. Entonces, me decían, aquí viene el enemigo. Y yo sentía los pasos del enemigo y me decían, velo en el espíritu. Y yo lo que veía era un gigante como del alto de este edificio, que yo parecía una hormiguita delante de él. Y entonces cuando él venía hacia mí, yo le decía al personaje que tampoco lo veía, pero ¿cómo me voy a defender contra ese gigante si yo no lo veo? Y usted sabe lo que me ministraba el Señor allí. Me decía, así nunca podrán vencer al enemigo si yo no se los muestro. Ahí entendí que toda la tonelada de principios de guerra espiritual que reposa en este cerebrito no servían de nada en el momento de estar ante el enemigo que no veo. Debo estar en el secreto de Dios, que el Señor me dirija por dónde viene, cuál es su acción para yo derrotarlo en el nombre de Jesús. No es cuestión de comenzar a gritar, mis amigos, ni coros a 200 kilómetros por hora, ni danzaderas ni brincaderas. Es cuestión de que usted esté cimentado en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te esté guiando. Mateo 4 es un ejemplo, mi amigo y amiga que estás aquí. Jesús fue llevado ¿por quién al desierto? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para hacer qué? Tentado por el diablo. Entonces, ¿cómo yo voy a ir al desierto a luchar contra el diablo si el Espíritu Santo no va conmigo? Jesús no dijo, yo vengo de Dios, yo vengo del Padre, yo le vi cara a cara. En el bautismo allí hubo señales, los cielos se abrieron, la voz se oyó, la paloma descendió. Ahora yo voy alzado. ¿Dónde está el diablo? Por aquí. Está por allá en el desierto. Allá lo voy a buscar para demostrar quién es quién. Jesús no dijo eso. Jesús salió tranquilo del agua y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Quiere decir que él fue al desierto no porque él quiso, sino porque lo llevaron. Si usted entró al desierto, mi amigo, a pelear contra el diablo, y el diablo lo que le está dando es una paliza al estilo televisión, por favor, huya a la ciudad. Salga del desierto. Dile que está a tu lado, si estás en el desierto y lo que estás llevando es una gran paliza, sal del desierto y ve a la ciudad y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Uno dice, no, aunque deje el día entero regado allí, pero con dignidad. No funciona de esa manera. Debe ir, es por el Espíritu. Si la inmensa mayoría de las iglesias entendieran que yo no entro a la guerra espiritual porque quiero, sino porque el Espíritu me guía a hacer lo que estoy haciendo. ¿Usted cree que yo quería ir para Haití? ¿Qué voy a estar queriendo yo ir para Haití, mis amigos?
para África. ¿A hacer qué? Tengo que ser guiado por el Espíritu. Hay otros que quieren conmover la ciudad. Da gusto que usted vaya a las vigilias que se hacen. ¿Cómo gritan? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hasta se profetizan hasta ellos mismos? Y el lunes, cuando todo está en calma, que ya pasó la euforia, la gente pisa terreno nuevamente y comienza a vivir su día a día. ¿Y qué pasó con la inflada que le dieron allá en la vigilia? Es simple. Te llenaron de emoción, pero no de principios reales de la palabra de Dios. Te hablaron los profetas, pero nunca habló el Espíritu Santo de Dios. Entendamos, yo voy a ir a la guerra espiritual, pero bajo la unción del Espíritu, porque con quien voy a pelear, Él debilita a las naciones de la tierra. Y si debilita a una nación, debilitarme a mí si salgo del marco a la voluntad de Dios, no le será muy difícil. Número 10. Hizo temblar la tierra, según Isaías 14:16. Vea el enemigo al cual nos estamos enfrentando. Isaías 14:16 dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Se está hablando cuando sea apresado. Es este, hablarán del diablo. Será como exhibido, digo yo. Es este que hacía temblar la tierra. ¿Qué más nos dice la palabra aquí? El 11, digamos, el punto 11, trastornó los reinos. El diablo trastornó. Mire, anoche estaba viendo un documental sobre las guerras en África. La cantidad de rebeldes de esos países africanos, cómo se matan. Yo decía, esto tiene que ser una guianza directa del diablo. Que agarren a un hombre dentro de una choza, mis amigos, por el hecho de que votó en contra de un presidente por allí, y entonces lo llevaron a la selva. La esposa oía los gritos. Al cabo de rato aparece el pobre hombre con las manos cortadas. Su esposa, que está embarazada, traspasada con una vara de esa de madera. Esto nada más lo puede hacer una mentalidad dirigida por el diablo. Que agarran a una persona y le van cortando dedo por dedo, o le sacan un ojo delante de la familia, que le violan a su mamá, a sus hermanas, a todo el mundo ahí delante de él, y las abren y hacen desastre al estilo de los nazis. Eso tiene que hacerlo solamente una mentalidad con una dirección satánica perversa. Un ser humano normal no haría eso. Si yo veo hombres por ahí que son ofendidos y dicen, sí hombre, ganaste, está bien, y siguen su camino, para no hacerle daño a otro ni que le hagan a él. O sea, prefieren pasar por alto la ofensa, no importa que le llamen lo que sea, cobarde, bueno, todo lo de la basura que dicen por allí cuando uno evita un problema, pero ese hombre sigue. Ahora imagínate esto, jóvenes que van y entran a las aldeas y hacen todas estas atrocidades. Y aunque les piden clemencia, ayuda, lo que sea, pero ellos siguen haciendo el mal, tanto hombres y mujeres. Ese es el enemigo contra el cual nosotros estamos bregando. Yo sé que hoy no se oyen glorias aleluyas como el domingo pasado, pero yo no tengo la culpa, ¿oyeron? Esto que estamos aquí, yo digo, yo tengo que hablarle a la iglesia lo que es el diablo, contra qué nos estamos enfrentando, para que no se dejen usar por él, ni se dejen engañar por él. Punto número 12. Él puso el mundo como un desierto, según Isaías 14:17 dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Vea la crueldad de Satanás. ¿Qué otra cosa nos dice de él? Punto número 13. Según el verso 17, nos habla de dos cosas más. Dice, asoló a las ciudades del mundo. El 14, nunca abrió la cárcel de sus presos. Lo que el diablo encarcela, no lo suelta tan fácilmente. Por eso es que hay tanta gente que quiere salir del mundo de la droga y no puede. De la delincuencia y no puede. De hacer tantas cosas y no puede. Por eso es que hay tantos muertos en la ciudad, hermanos. Hombres y mujeres que tienen familia, que tienen papá y tienen mamá y tienen hermana, y van y matan a hijos de otras familias. No les duele, porque han sido posesionados por el diablo para hacer el mal. Ellos se gozan y después se arrepienten de lo que hicieron, pero vuelven a reincidir, porque están sin Jesucristo. Gracias a Dios cuando el Señor los convierte, ¿verdad? Punto número 15. Él ha causado las guerras en la tierra. Pues al ser atado por 1000 años las guerras cesan, según Apocalipsis 20. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión.
Verso 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Voy a llamar yo entonces diablito a un individuo que hace esto. Las guerras son promovidas por Satanás. Y uno dice, ¿y por qué? Cuando yo oigo acá el presidente de nuestro país hablando, que vamos a comprar misiles que lleguen a 300 kilómetros por allá. Y luego oigo países como Colombia que también se están armando, que quiere hacer grandes inversiones. Y viene Rusia, que está en el plan de Apocalipsis, vendiendo armas. Y viene la China también a vender armas. Las armas son para matar, para destruir, para asolar. Por eso es que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. Las guerras nunca van a cesar. Van a cesar por 1000 años cuando Satanás se ha atado y puesto en una prisión. Y cuando le vuelvan a soltar, dice que es para engañar a las naciones y agruparlos entonces en contra de Dios. Imagínate. Dígame si tiene un poder o no tiene un poder. Porque lo lamentable es que hay muchos maestros que se la pasan hablando sobre el poder que tiene la iglesia, pero no cuáles las facultades que tiene el enemigo también. Póngase a pensar, usted es inteligente, ¿usted cree que si el diablo fuera cualquier cosa así como nosotros pensamos que puede ser, nos daría a Dios armas espirituales? Porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza del enemigo. Dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Después les voy a dar un tema para decirles en griego qué es lo que significa cada una de esas áreas. Pero por lo pronto lo que puedo decirles es, las guerras, los pueblos, cuando aquí hubo el problema en Venezuela, que casi vamos a una guerra civil por cuestiones partidistas, que se enfrentó pueblo contra pueblo. Yo recuerdo de 2 grupos que venían, que iban a Caracas, dispuestos a matarse unos con otros. Cuando comenzamos a orar, yo vi una mujer que le daba la mano a otra mujer así, que era como si había una raya que los dividía, y las 2 comenzaron a llorar. Yo dije, gracias Señor, para que tú comenzaste a hacer algo aquí. Que saca los canales del Estado, los golpistas, que aquel, que el otro. No, allí era Satanás dirigiendo las masas para matarnos unos contra otros. Y no es nada más que lo hace por allá, contra las mismas iglesias también. Aquella iglesia es fría, aquella iglesia es mundana, aquella iglesia no busca a Dios. El diablo comienza a alimentar, porque sabe que cuando nosotros tomemos conciencia que somos un cuerpo en Jesucristo, entonces su derrota será mayor. Pero mientras nos estamos juzgando y peleando unos con otros, el diablo lo que está es a su ancha, dividiendo, cortando, haciendo desastres allí, poniéndonos en guerra, a causa de la carnalidad que hay en nuestros corazones. A eso lo hemos llamado espiritualidad. ¿Por qué no vas a esa iglesia? No, esas iglesias son mundanas. Semicía es una iglesia mundana, una iglesia fría, una iglesia que viene al rapto difícilmente. Yo creo que ni el pastor se va, y el apóstol menos, ese es más mundano que todo el mundo ahí. El diablo, sembrando cizaña, destruyendo la iglesia. ¿Y qué hacen los religiosos? Cantando, porque piensan que con sus canciones baratas van a reprender al diablo y se van a ir. No funciona de esa manera, mis amigos. Punto 16. Él tentó al Hijo de Dios por 40 días y lo dejó por un poco de tiempo. Oiga, dice, propuso a Cristo a que abandonara su misión, que desconfiara de la bondad de su Padre y que adorara al diablo. Vea la proposición de Satanás. Lucas, capítulo 4, verso 1 al 13. Ya todos conocen esa historia, ¿verdad? Punto 17. Ató a una hija de Abraham por 18 años, según Lucas 13, 16. ¿Qué nos dice Lucas 13, 16? Dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Dios estaba sanando. ¿Y qué hacían los religiosos? No, es el sábado. Ni Dios tiene permiso de hacer milagro hoy, porque hoy es sábado. Queremos encajonar a Dios. ¿Qué es y qué es lo que no se debe? Y Jesús dijo, no funciona así. Aquí hay una hija de Abraham que está encorvada, que tiene un grave problema. Si usted quiere en su casa lee todo lo que dice el texto. Y dice, puede ser sábado, pero esta mujer tiene que ser desatada de la ligadura que el diablo puso en su vida. Hay muchas enfermedades en la vida de la gente que es producida por el diablo. Y los tienes cautivos. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hechos, capítulo 10, verso 38 nos dice, como Dios ungió, diga conmigo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
No podemos hacer estas cosas, a dar libertad a los oprimidos por el diablo, si Dios no está con nosotros. Si no hay una dirección del Espíritu para que lo hagas, si Dios no te está dando orden de que hagas eso, porque estarías en la desobediencia de Satanás, entraría al mundo de él sin darte cuenta. Número 18, digamos, parte 18, entró en Judas y le impulsó a entregar al Hijo de Dios. Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, puso en su corazón. ¿Cuántas cosas habrá puesto el diablo en nuestro corazón y nosotros las habremos hecho en el nombre de Jesús, cuando Dios no nos dijo que hiciéramos eso? Algunos dicen, hermano, desata ese ministerio que tú tienes, pero bueno, es que él no está atado. Lo que pasa es que el ministerio no es mío, es de Dios. Dígame, ¿cómo puedo hacer yo milagros esta tarde si Dios no me está diciendo que haga milagros? ¿Puedo yo hacerle hablar en lengua a usted? Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Nada. Si yo no tengo la dirección del Espíritu, pues yo nada puedo hacer. Dios quiere que tú vayas a la unción y sane a los enfermos, pero debes estar con Él. Punto 19, y esto es tremendo. Los puntos finales son muy tremendos. Él ciega el entendimiento de los perdidos. Según 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, es cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Satanás. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero es el Dios de este siglo. Está gobernando, mis amigos. Y lo lamentable es que hay muchos hombres que están haciendo lo posible para que el pueblo no sepa esto, sino que le dicen, usted sabe que la iglesia gobernará con Cristo, ¿verdad que sí? Pero le están diciendo que es ahora, que es ahorita, cuando hay una disputa de poderes en el universo. Parte número 20. Él quita la palabra, oiga esto, Él quita la palabra del corazón de los perdidos, a fin de que no le crean para que sean salvos. Lucas capítulo 8, verso 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Oiga esto, mis amigos. Dice que el diablo puede quitarte de tu corazón lo que estás oyendo en esta tarde, si te descuidas, si te apartas de la línea de Dios, que no es cualquier cosa contra el cual estamos bregando nosotros aquí, no es cualquier cosa contra el cual estamos batallando, mis amigos. ¿Qué más nos dice la palabra? Parte número 21, recuerden, son 23 pasos nada más. Paso 21, con los santos Él usa de acechanzas y lazos con nosotros. Efesios 6:11 y 2 Timoteo 2:26. Efesios 6:11 dice, diga conmigo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice que es con toda la armadura de Dios. No es con un pedacito de la armadura, no es con la mitad de la armadura, no es con el 75% de la armadura, es con toda la armadura de Dios, con toda, porque Dios sabe que yo me estoy enfrentando contra un enemigo que es enemigo declarado de Dios y que lucha todavía por derrocar al Señor. Oiga eso, todavía el diablo aguarda esperanza en su corazón de derrocar a Dios. 2 Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Gente que está cautivada por el diablo a voluntad de Él, como los rebeldes estos de los países que matan a sus propios congéneres. Punto 92. Él ha tenido el imperio de la muerte del que ha abusado, según Hebreos 2:14, Apocalipsis 1:18. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice que tenía el imperio de la muerte. Dice aquí en Apocalipsis 1:18, y el que vivo, digamos Jesús, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios por eso. Jesucristo el vencedor. Digo que yo solo no puedo hacer nada contra el enemigo. Y para finalizar, que es el punto número 23, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Según 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién está buscando? Dile al que está a tu lado, a ti te está buscando.
A usted lo está buscando, a mí me está buscando. Está como el tipo, ¿nunca han visto la película de Progreso del Peregrino? Aparece al final el diablo delante de las tumbas y dice, aquel es mío, aquel es mío, este que está aquí enterrado es mío. Y le va a quedar mirando hacia la cámara y tú puedes ser la próxima víctima. Sí, mis amigos. Si yo les digo que ustedes están tranquilos, que no hay problema, les estaría mintiendo. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la persona que era elegido es al pueblo de Dios. Porque el mundo no representa un peligro para él, pero nosotros sí. Y él estará siempre acechando, mirando, detrás de las cortinas, a las esquinas de las paredes allá de las calles. Te estará mirando dentro de bastidores. ¿Qué estás haciendo? Buscando una oportunidad para devorarte. Siempre los leones, cuando están de caza y comienzan a acosar a una manada, están buscando a uno de los miembros de la familia que se aparte un poquito para caerle encima. Y cuando ese que no corrió mucho, que se asustó, perdió el rumbo, se hizo a un lado, entonces los leones le caen encima y los matan. ¿Qué quiere el diablo? Que te deje de congregar, que rindas cuenta, que estés sujeto a un pastor, a una iglesia. Si usted supiera cuánto el diablo ha trabajado conmigo y que ministros independientes, cuando aquí nadie es independiente, todos dependemos de Dios y los unos de los otros según la palabra del Señor. Que yo no le tome en cuenta a usted como lo que realmente se merece. Tenga cuidado, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Más vale que usted esté aquí frío y no perdido en su casa. Amén. Yo le invito a estar en pie, por favor. Gracias por permitirnos llegar a usted a través de este medio. Deseamos tener noticias suyas. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo en nuestro sitio web ingresando a www.juantucen.org.